Humberto, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Notimundo al Día. Buenos días, un saludo cordial a todos los radioyentes y muchas gracias por el espacio. El gobierno nacional dará a conocer su total respaldo, ha dado a conocer su total respaldo a la creación del Fondo Nacional del Agua. Esto suena alentador, toda vez que Ecuador tiene 3 millones de hectáreas de área productiva potencial, Humberto. Bueno, nosotros estamos recibiendo las propuestas de diferentes sectores, grupos productivos. Dentro de esta propuesta, el sector de los regantes de la Sierra Central el día lunes han planteado la posibilidad de crear un Fondo Nacional de Agua. El señor presidente y nosotros hemos comprometido a hacer un análisis técnico serio con gente experta sobre el tema. Obviamente el Ecuador tiene un potencial productivo de área productiva, 3 millones de hectáreas, 1.500.000 están con infraestructura, pero infraestructura en malas condiciones. Son canales de riego que se construyeron hace 70, 80 años. Las comunidades, las juntas de agua son las que tienen hasta estos momentos trabajando a través de las mingas, dando mantenimiento. Y hay que recuperarla. Son 980.000 hectáreas son las que están con riego, con continuidad de riego. Y es enormemente importante para nosotros que podamos aumentar ese potencial productivo para combatir la desnutrición, para generar empleo, para generar economía en el país, para proteger la soberanía alimentaria, para dignificar el campo. Eso es fundamental para que los ecuatorianos podamos tener alimentación, alimento seguro, inclusive alimentos de calidad. Y para eso obviamente es necesario una inversión del Estado en las áreas de riego, que han planteado desde las juntas comunitarias de agua la posibilidad de crear un Fondo Nacional de Agua que no consistiría solamente en construir infraestructura, sino cuidar nuestros páramos, cuidar las fuentes de agua, cuencas hidrográficas. ¿De dónde proviene el agua? Y es fundamental. Obviamente que esa es la parte más fundamental, estratégica que tenemos la responsabilidad de los ecuatorianos. Es decir, habría que trabajar en esas dos áreas, ¿no? Exactamente. Mantenimiento de precisamente estas zonas que son las que producen el agua, y también el cuidado y la protección de las zonas hídricas. Pero el otro problema también es tenemos que trabajar en el tema de el buen uso del agua. Es fundamental usar bien el agua, porque el agua cada rato está agotándose. Si ustedes antes veían, los ríos eran más caudalosos. Si ustedes veían antes, en algunos sitios habían vertientes, había un poco de agua. Hoy están secos esas vertientes o esas quebradas. Por ejemplo, unos científicos que hicieron el estudio nos decían, los ilinizas tenían nieve y hasta ahora tienen poco de nieve. Después de 8 años no van a tener ni 1 metro cuadrado de nieve, y eso significa la reducción de caudal del agua, que son el efecto de cambio climático. Y por lo tanto, para nosotros, por ejemplo, eso es una inversión grande. También la misión Agua Segura es otro de los programas emblemáticos que hoy día, justo con nuestro presidente Lenín Moreno en el Palacio, vamos a hacer la presentación y lanzamiento oficial. En esta misión vamos a invertir ingentes cantidades de recursos, 2.000 millones de dólares, para poder dotar de agua potable a las comunidades, a las parroquias, a los cantones alejados del país. Tenemos hoy día, por ejemplo, iniciamos firmando un compromiso de financiamiento para 55 municipios del país que van a ser beneficiarios, como 1.600.000 personas. El proyecto grande consiste en que podamos trabajar y generar, por ejemplo, con este proyecto 130.000 empleos durante el periodo de nuestro presidente Lenín Moreno. Son para esto. Es el planteamiento que están planteando las comunidades, las juntas de aguas, con la posibilidad de crear un Fondo Nacional del Agua y otros temas más que serían parte de las reformas de la Ley de Aguas. ¿Qué pasos se deben dar para que se constituya un Fondo Nacional del Agua? ¿Cuáles serían las ventajas que tendría este fondo? Bueno, sería un fondo que esté destinado a proteger el recurso más elemental, más estratégico de los ecuatorianos. Lo más elemental y el más estratégico es el agua. En una reunión nos decía, inclusive el señor presidente también nos decía, y
algunos moradores, decía, mira, podemos vivir sin luz, podemos vivir sin autos, podemos vivir sin hasta un día sin comer, pero sin agua es imposible vivir. Mire, la ciudad de Quito el percance pequeño que se tuvo hace unas semanas aquí, o sea, la situación que generó, y eso sí eso nos debe hacer tomar conciencia de que el agua es uno de los recursos tan importantes para el desarrollo económico del país, para mover las industrias, para generar empleo, para poder inclusive desarrollar nuestras naciones. Y es correcto lo que usted dice, que hay que cuidar el líquido vital. Hay que usar bien, darle un buen uso. Y sobre todo, las aguas servidas, por ejemplo, hay que tratarlas para devolver a los ríos para que tengan su cauce normal. Y por lo tanto, son trabajos que hay que hacer, y por lo tanto, para eso, obviamente, los niveles de Estado tenemos que comprometernos. Hemos dialogado, y en esto hemos dialogado con los empresarios, hemos dialogado con las cámaras de agricultura, con las juntas de agua, con las organizaciones indígenas, y por eso es que para nosotros esto es de enorme importancia, y por eso estamos trabajando un plan nacional de riego mirando de aquí a 30 años, por ejemplo, para que no sea una política coyuntural solamente de este gobierno y del gobierno o de alguna autoridad que tenga buena voluntad, no, sino que haya un plan nacional de riego, haya una misión, una política de Estado, por ejemplo, en agua y saneamiento, por ejemplo, haya una política pública bien definida en el cuidado, en la protección de las fuentes de agua. Por eso es que nuestro presidente y nuestro gobierno ha planteado la pregunta de prohibir la minería metálica a gran escala en las áreas protegidas. ¿Dónde está la mayor reserva de agua aquí en el Ecuador? Está en las áreas protegidas, y por lo tanto hay que cuidarla, y por eso nosotros estamos diciendo hay que votar 7 veces sí en la consulta popular. Humberto, conocemos que los regantes de las provincias de Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y Bolívar, además de Pastaza, habrían presentado en la Asamblea Nacional el proyecto de reforma a la Ley de Recursos Hídricos. ¿Usted conoce qué plantean los regantes de estas zonas del país? Bueno, lo que están planteando entre lo que nos han entregado a nosotros es esta posibilidad de crear un fondo de riego. Nosotros hemos dicho con absoluta claridad que vamos a analizar de manera técnica, de manera responsable. No estamos aquí para poder ofrecer hacer sin sentido, sino que todos los actores podamos discutir, ser parte de esta discusión, de esta construcción de las nuevas reformas de la Ley de Aguas. Por ejemplo, la preocupación de estas comunidades campesinas, indígenas, es también, por ejemplo, declarar las zonas hídricas, gran parte donde están las fuentes de agua, los colchones de agua, cuidar y proteger las cuencas hidrográficas, los grandes ríos, por ejemplo, recuperar inclusive en gran parte. También están planteando sobre el tema y la preocupación de simplificar los documentos para los trámites, para las autorizaciones, a pesar de que nosotros ya hemos hecho, por ejemplo, hasta estos momentos, desde mayo hasta estos momentos, ya hemos entregado más de 7,000 trámites de autorizaciones de uso, nombramientos a las juntas, a las comunidades en el Ecuador. Este es un diálogo con Humberto Cholango, secretario nacional del Agua, sobre la misión Agua. Más adelante lo haremos un par de preguntas sobre la coyuntura política del país. Humberto, este proyecto de constituir el Fondo Nacional del Agua, ¿no estaría dentro del proyecto de la Minga Agropecuaria Nacional que está impulsando el gobierno de Lenín Moreno? Bueno, nosotros estamos trabajando de manera coordinada con diferentes ministerios. Obviamente que tiene que ser parte de la discusión. Nosotros somos el ente rector en la política del agua. Recuerde que la Ley de Recursos Hídricos solamente está 3 años, y para nosotros es fundamental primero la institucionalidad. Aquí no estamos para defender a un sector, a un ministerio, no, sino la institucionalidad para poder construir la política pública. Y por lo tanto, tanto la Minga Agropecuaria y tanto la Secretaría Nacional del Agua con el Plan Nacional de Riego, lo único que tenemos que hacer es trabajar para poder reactivar el sector productivo del país. Esos 1.500.000 hectáreas que no tienen riego, que son un enorme potencial para producir, eso
es lo que tiene que ser nuestro objetivo de aquí para adelante, para que esas tierras vuelvan a ser productivas y así generar empleo digno y así combatir la desnutrición, la pobreza y la exclusión que existe en el Ecuador. Humberto, la idea del fondo es garantizar la soberanía alimentaria. ¿Usted conoce si al respecto el Ministerio del Ambiente se mantienen diálogos para buscar soluciones relacionadas con estas necesidades? Por supuesto, nosotros estamos trabajando de manera coordinada con el Ministerio de Ambiente. Ministerio de Ambiente es uno de los aliados estratégicos en nuestro trabajo. Por ejemplo, el Ministerio de Ambiente es con las que tenemos que trabajar en proteger, en cuidar y declarar las zonas hídricas en el Ecuador. Lo más importante, mire, lo más importante, así como estamos cuidando y protegiendo el Yasuní, el siguiente paso es cuidar y proteger cada gota de agua, cada fuente de agua que es fuente de vida para nosotros. Conocemos que el potencial de área productiva en Ecuador es de 3 millones de hectáreas. De estas, ¿cuántas presentan estructuras con falencias y que se mantienen con mingas y trabajo, Humberto? Son prácticamente la mitad por lo menos de la área productiva. La mitad está sin condiciones de riego, por ejemplo. Eso están trabajando las comunidades indígenas, como al inicio decía, son canales construidos hace 70, 80 años, que ya pasó su tiempo de vida útil, como lo decimos nosotros, y esos canales tienen que ser recuperados, tienen que ser repotenciados. Tenemos que ayudar a la organización de Junta de los Regantes en las normativas. Es decir, hay que organizar y volver a recuperar esos espacios, es volver a recuperar el sector productivo, inclusive incrementar el Producto Interno Bruto para el desarrollo de nuestro país. Nosotros en esa dirección estamos trabajando, por ejemplo, el Plan Nacional de Riego, y yo quiero agradecer públicamente por el diálogo que hemos tenido con los señores prefectos. La mayoría de los prefectos del Ecuador están de acuerdo y nos han facilitado para poder trabajar. Ya han dicho que van a apoyar también. Por supuesto, tenemos una coordinación estrecha y por lo tanto están apoyando para poder construir este Plan Nacional de Riego en el Ecuador. Humberto, ¿usted conoce cuál es la posición de las juntas de agua respecto a la consulta popular y referéndum planteado por el presidente Lenín Moreno? Bueno, públicamente lo manifestaron al Ecuador y al señor presidente, las juntas de aguas, especialmente de la Sierra Central del Ecuador, que ellos van a apoyar la consulta popular como un ejercicio democrático y aún más, con más razón, porque la pregunta que incluye prohibir la minería metálica a gran escala en las áreas protegidas beneficia no solamente a las juntas de agua, sino protege la vida de los ecuatorianos. Y por eso las juntas de aguas han dicho que van a hacer campaña, van a trabajar y van a pedir a todos los ecuatorianos que voten 7 veces sí en la consulta popular de 4 de febrero. Queremos agradecer la postura de Humberto Cholango, secretario nacional del Agua, esta mañana, dialogando sobre la misión agua y la coyuntura política de nuestro país. Humberto, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Esto es Notimundo, siempre bien informados.